gracias por acompañarnos. Wilfredo, bienvenido una vez más. Sí, esto es como mi casa. Exacto. Tú has armado revuelo cada vez que tú vienes. No, hombre, con que los va. análisis, las No, cosas, la hombre, gente que comenta. va. No, hablamos. Vamos a ver, bueno, ya se dieron las primarias, 6 de octubre, del PLD y el PRM. Del PRM es poco lo que hay que decir. Sí. Tal como se proyectaba, Luis Abinader ganó de manera holgada. En el PLD las cosas son distintas. Un partido dividido casi en iguales mitades, ¿no? Partes iguales. La posición del doctor Leonel Fernández de reclamar fraude y reclamar el triunfo. Y la otra parte que encabeza Gonzalo Castillo del danilismo, que ha dicho ganamos y no vamos a ceder. ¿Qué tú piensas que va a ocurrir en lo inmediato, por lo menos? Bueno, Gustavo, yo comenzaría diciéndote, y lo puedo decir en este programa, en otro es más difícil porque sé que tú vas a entender perfectamente lo que voy a decir. A la luz de los anteriores programas que hemos hecho, casi podemos decir que esto era crónica de un problema anunciado. Uno de los escenarios que vimos y en los que yo he insistido mucho era que era previsible ese resultado de empate. Evidentemente inclinado hacia uno de los dos y resultó que se inclinó hacia Gonzalo. Primer asunto. Y en ese marco, con las tensiones faccionales que hay en el PLD, era más que previsible este conflicto que ahora estamos viendo. Primer asunto, de manera que no nos debe de escandalizar, de sorprender el reclamo de Leonel Fernández. Yo creo que independientemente de todo el debate técnico, de la justeza o no. Los alegatos y cosas. De los alegatos. La tradición en este país es que es muy difícil revertir este tipo de situaciones. Pues, y ahí yo lo que creo que tenemos que analizar más bien, digamos, la dimensión política de ese problema. Eso es lo más importante. Me parece que es lo más importante. Sí. Entonces, es difícil la situación de Leonel. Yo creo que él tiene todo el derecho de exigir que se revisen las boletas, ¿verdad? Y también lo que él parece que ahora está reclamando, que es el programa. Una revisión de los hardware, de los software. Y eso me parece que es lo justo. No sé si de ahí eso revierta los resultados, a mí me parece difícil. Pero bueno, ese alegato me parece no solamente un derecho del presidente Fernández, sino también una medida profiláctica importante para el sistema político. Hay que transparentizar las cosas lo más posible y la oposición hace bien, sobre todo el principal partido de oposición, el PRM, y en particular Luis, en decir que están de acuerdo con esa revisión, que lo ven como algo necesario y algo que ayuda a hacer un ejercicio más transparente de esa experiencia. Me parece que eso es así. Ahora, el futuro del presidente Fernández, a mí me parece que está en la bruma. En la bruma. En la bruma en el sentido de que está ante una difícil situación, en un sentido o en otro. Difícil situación porque del presidente Fernández salir del partido, se va a enfrentar a la necesidad de construir un partido nuevo, cosa que es muy difícil. A un hombre como Juan Bosch, con el liderazgo que tenía, le costó casi 20 años llevar al partido que hizo, al PLD, al poder. No más. Fue casi 40 años. Casi 40 años. Bueno, entonces, ese es un primer asunto. El segundo es que
parece que hay algunos obstáculos institucionales, algunas personas dicen que sí él puede candidatearse por otro partido porque el Tribunal Constitucional derogó la disposición que le impedía eso en la nueva ley de partidos. Pero bueno, el punto es que va a ser difícil ese tránsito. Pero el punto que me parece más importante es que de él moverse hacia otro partido, eso tiene consecuencias muy fuertes con su base política en el PLD, que es la que le dio esos números. Y entonces, su base política no solamente en el sentido del elector, que evidentemente le favoreció con la mitad del electorado que votó por el PLD, lo cual muestra un liderazgo de cierta fortaleza. Sí, no, porque pese a todo tiene fuerza. Tiene fuerza. El problema es, sobre todo, esa estructura de liderazgo congresional y municipal que ha salido victorioso dentro del sector leonelista. Irse abandonaría un poco a esta tropa. Bueno, entonces, habría que ver qué tan fuerte es esa lealtad de esa gente hacia él. Pero si irían abandonando lo que ya hemos tenido. O sea, hay una zona de incertidumbre y eso tiene un costo siempre. Entonces ahí hay un problema muy serio y como es natural, habrá que esperar, o yo esperaría si fuera él, de que algunas partes de esa gente puede que se pasen al candidato triunfador. O sea, ahí hay un problema que tiene que ser resuelto por Leonel. Esa es la bruma entonces. Esa es una parte de la bruma. Si se queda o si se va. Si se queda, evidentemente que va a quedar muy golpeado. Y solo la sensatez del otro grupo, que se dé cuenta de que no pueden ganar sin contar con él, puede llevar a una especie de entendido implícito, porque no creo que vaya a haber un entendido muy explícito, que le permita a Leonel sobrevivir a esta experiencia, a este conflicto. Ese es un escenario que momentáneamente va a empequeñecer a Leonel, pero yo creo que en uno u otro escenario, durante un tiempo relativo, Leonel va a permanecer como una figura importante en la política dominicana, aunque evidentemente este golpe marca un declive a la larga. Pero lo mismo está ocurriendo con otros liderazgos en estos resultados. ¿Cómo cuál? Bueno, el propio presidente Medina, al salir del poder en el 2020, ya no va a tener la misma fuerza, el mismo ascendiente sobre el aparato político. Va a tener que negociar no solamente con el otro sector, en la hipótesis de que Leonel permanezca, sino que las propias tropas de él ya no van a ser tan controlables. O sea, tendría que asegurarse cierto espacio de movimiento dentro del PLD y además ver qué tanto puede asegurarse esas lealtades. Y esas lealtades que pudieran mudarse. La teoría de Max Weber sobre el carisma, dice, bueno, el carisma es una especie de cualidad extracotidiana en la que la gente sigue a un líder por factores que no son racionales, sino son psicológicos, afectivos, valorativos. Pero la reiteración del carisma tiene que ver con factores muy concretos. Yo sigo a un general ciegamente porque ese general gana batallas. En principio te puede encantar con una arenga. Sí. Pero luego tú tienes que ver resultados. Sí, yo sigo a un gran conquistador porque yo participo del botín de los conquistadores. Esos son los resultados. Yo sigo a X presidente porque me da favores, etcétera. Cuando el líder pierde eso, evidentemente ese liderazgo tiende a apagarse. Y ahí no valen los discursos. Ahí no valen los discursos. Ya no se deslumbra nadie con discursos. Y estos últimos liderazgos son liderazgos
sostenido sobre la base del control del poder político, específicamente del poder central que controla el presupuesto. El presidente Fernández ha sido muy claro y consistente en eso, señalando que el principal líder de este país es el presupuesto nacional. Sí, de hecho lo ha escrito. Lo ha dicho y lo ha escrito. Entonces, eso va a afectar a Danilo. Danilo tiene un reto ahí en el que él va a tener que mostrar a la nación que su liderazgo es más fuerte que el presupuesto, que puede sobrevivir al presupuesto, que él ha logrado labrar una fuerza, un liderazgo efectivo, más allá del hecho de que durante 8 años él fue el administrador de ese presupuesto. Es decir, ¿qué tanto permanece pesando en la vida política, en su partido, una vez fuera de la presidencia, sin que pueda ya dispensar los favores que ahora dispensa? Así, y el ejemplo de lo que estoy diciendo es evidentemente Leonel. Leonel tenía un halo místico, en tanto fuera presidente, era una persona que tenía la aceptación de todo el mundo. Tan pronto salió del poder y pasó Danilo a ejercer la función de gobierno, ese halo comenzó a bajar, aunque evidentemente Leonel ha mostrado la permanencia de un liderazgo más allá pero no es el mismo. Entonces, ese es un punto importante. Bueno, hay quienes dicen, Wilfredo, en estos tiempos, que el tipo de liderazgo del carisma y de el gran orador no es el liderazgo en estos tiempos que impacta a las masas o a los pueblos, que se necesitan otras cosas, una empatía, un quehacer cotidiano, que quizá en esa parte que él no ha decollado tanto. Mira, sí y no. Sí y no. Sí y no. Es decir, yo admito lo de que el liderazgo carismático en el sentido clásico del líder, del gran orador, de Manuel Azaña, de Peña Gómez o de propio Adolfo Hitler, ese liderazgo evidentemente que no surge a cada rato, surge en circunstancias muy particulares. Un liderazgo que se sostiene en una fuerza, en una convocatoria carismática a las masas. Eso es así. Ahora, de que el liderazgo necesita, el liderazgo ya en el sentido de la conducción de masa por parte de un dirigente, necesita que apoyarse, necesita un elemento en que asirse. Y eso puede pasar, por ejemplo, el manejo mediático, que Leonel lo maneja brillantemente. Muy bien, muy bien. Ese es uno de los elementos que explica en gran parte la permanencia de una dosis de liderazgo de él fuera del gobierno. Pero en el caso de la República Dominicana, los liderazgos se sostienen sobre todo en el manejo del vil metal. Pero lo que te digo es que cada vez más es así. Sí, cada vez más. Si no, no se explica lo que ocurrió en las primarias del PLD, porque el sector de Leonel Fernández tenía un plan. O sea, ellos trabajaron en un plan, no fue que dejaron las cosas al azar. Con esa especie de padroncillo propio, que ya decían que llegaba a 2.500.000 personas y que había un seguimiento y una ubicación, y trabajaban en lo que ellos decían fidelizar el voto. Sí, pero y se pensaba que con eso prácticamente era imbatible Leonel Fernández. Yo creo que fueron en eso ingenuos. ¿Ingenuos por qué? Ingenuos en el sentido de que quizás subestimaron el poder efectivo que tiene el controlar los recursos que controla el Estado. Literalmente efectivo. Literalmente. Ese es un primer aspecto. Pero el segundo es sobreestimarse. Yo creo que en una sociedad como la dominicana, altísimamente clientelizada y clientelizada de un modo casi corporativo, en el que el Estado, a través de programas específicos, a través de técnicas modernas de captura de votos, puede movilizar millones. Hay un poder ahí muy fuerte y lo vimos en la televisión. Es un espectáculo lamentable ver estas primarias donde uno veía en la televisión puestos de compra de votos, de cédulas, etcétera. O sea, yo creo que ahí quizás hubo una sobreestimación de la fuerza que tenían
en la organización, pero sobre todo a mí me parece que el punto central es esencialmente político. Es decir, todo parece apuntar a que Leonel sí tiene un liderazgo fuerte en las bases tradicionales del PLD. Y tú lo ves en la fuerza que él tiene en las ciudades, en Santo Domingo, en el área metropolitana. Ahí parece que ganó aplastantemente. En el distrito ganó con más de 60%. O sea, y quizás ahí vino la sobreestimación. Como tenía tanta fuerza en el aparato, que en las bases tradicionales del PLD, pensó que estas bases eran naturalmente movilizables sin tener tantos recursos. Y en segundo lugar, quizás subestimó el potencial movilizador de esa periferia no organizada, de ese voto no PLDista, pero que puede apoyar a quien el presidente de turno designa. Entonces ahí hay otro factor importante que me parece que pudo haber incidido. Que subestimaron. Ellos, porque me parece. Yo llegué a hablar con varios de los dirigentes de la corriente leonelista, algunos Sí. estrategas, gente que yo entiendo que Inteligente. que ha estudiado la lista. política muy bien, Sí. que decían, mira, nosotros estamos seguros porque primero el carisma y el liderazgo de Leonel, y segundo, no se puede fabricar un candidato en 2 meses o 3. Ellos entendían que por más recursos con que contara la corriente danilista puestos al servicio de Gonzalo Castillo, que era imposible. Ellos veían más que imposible. Yo no sé si fue que se descuidaron en ese aspecto y al subestimar de esa manera a la otra parte. Mira, Gustavo, ese tema es importante y no lo vamos a poder resolver en esta conversación. No, pero me parece que sí hay que considerarlo. Fíjate, si uno encasilla la discusión en el sentido de que Gonzalo fue construido o no fue construido como un líder en esos 2 meses. Yo creo que no. Pero te voy a decir por qué, pero no sigue. importa el que no Sí. fuera construido. Sí. Porque lo que se estaba jugando a través de Gonzalo era la fuerza y el liderazgo del presidente. De Danilo, obviamente. Entonces, visto así, es un falso problema la idea de que era imposible construir ese liderazgo en 2 meses. Pero en gran medida, los estrategas de Leonel partieron de esa premisa. Pero bueno, ahí cometieron un error. Pero Sí. a donde quiero reiterar la idea es que con Gonzalo no asistimos a la construcción de un liderazgo al vapor de 2 meses. Asistimos a la construcción de una figura mediática hacia la cual un liderazgo político orientó una decisión de voto de importantes núcleos de población electoral. O sea, jugó su papel una maquinaria, una estructura que tiene el control de la mayoría de los organismos del PLD. Es lo que me parece. En consecuencia, la discusión de si tiene o no liderazgo Gonzalo salía sobrando. Sí. Lo que te decía es que yo no creo porque quizás no para presidente, pero su equipo venía haciendo un trabajo posicionándolo. No, si indudablemente. tú te pones a ver años atrás, desde el primer gobierno de Danilo Medina, Sí. el ministerio que contó con una campaña, yo pienso que mejor estructurada y más intensa y extensa, fue el Ministerio de Obras Públicas. No, indudablemente. Y ganó Gonzalo favor. estuvo en Mucha campaña gente en ese incluso sentido desde veía el muy principio. bien los asuntos de esta gente que te ayudan en la carretera. O sea, Sí, el proyecto eso, sí. Sí, no, indudablemente que sí. Pero a donde te voy es, aún incluso en ausencia de ese liderazgo, lo que demuestra esta primaria es el enorme poder clientelar en ese aparato técnico corporativo que controla el danilismo, que lo llevó a imponer esa figura de esa forma tan rápida, porque aún en el caso de que creo que tienes razón, Gonzalo siempre contempló la posibilidad de él ser un candidato, y aunque con mucha discreción y aparente sumisión frente a la figura presidencial, aún así
el cambio de esa disposición de ser una especie de candidato de la sombra a ser un líder, hay un trecho que no se resuelve en 2 meses. Pero sí el liderazgo de Danilo, los recursos que controla, el aparato corporativo político que maneja, podía conducir su electorado, su entorno de seguidores, a la decisión de votar por Gonzalo. Pero eso también tenemos que cuidarnos porque de alguna manera, bueno, en primer lugar, en una lógica clientelista no importa mucho los atributos extraordinarios de la figura, que esté ahí. Pero también me parece a mí que Gonzalo tenía algunos atributos subjetivos que le hicieron atractivo a Danilo favorecerlo. Para decidir por él y no por los otros. No por los otros. Que algunos como Reinaldo, como Carlos Amarante, son más dirigentes emblema del PLD. Sí. Porque no es que Gonzalo tiene mucho en el PLD, pero es del tipo de dirigente que no ocupa los primeros planos. Hasta este momento. Sí, sí. Ahora bien, la figura del presidente o el liderazgo del presidente Medina, tú piensas, muchos decían que era un riesgo muy grande jugar esa carta, de ir inclusive el último día y decirle sí, este es sangre nueva, yo lo apoyo. Porque si hubiese perdido, iba a ser también un gran fracaso para Danilo. Yo creo que ellos había una incertidumbre, me parece que los números hasta el final indicaban un empate como en efecto ocurrió. En ese sentido, la encuesta de Bernardo fue la más certera. Y hubo otra también, que la gente no le hizo mucho caso, que la publicó Diario Libre y Hoy, que daba también a Gonzalo por un punto, menos de un punto por encima de Leonel. La gente no le hizo mucho caso. Pero esa situación era tendencialmente favorable a Gonzalo, porque establecía esa dicotomía. Cuando se ven los números desde adentro, ya no los que se publican en la prensa, las encuestas indicaban que la base política del PLD estaba a favor de Leonel, pero la periferia de masas era sensible a la posibilidad de votar por Gonzalo. Entonces ahí el balance final favoreció a Gonzalo en el sentido de ese margen mínimo. Yo creo que ante una situación así tan riesgosa y ante el hecho de la fuerza de un líder como Leonel y la compactación de un voto de la base del partido, yo creo que el presidente asumió un riesgo calculado de dar el empujoncito final. Me parece a mí el sentido de esa presencia. De esa presencia. Vamos a una pausa y volvemos en un momento.